Licenciada en Psicología por la Universidad Central de Venezuela, Magíster en Psicología por la Universidad Simón Bolívar, Venezuela, Doctora en Sociología, Universidad de París, École des Hautes Études en Sciences Sociales. Fue profesora de la Universidad Central de Venezuela, coordinó el posgrado en Psicología Clínica Comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello, Venezuela, y profesora invitada de universidades y centros académicos de las Américas, Europa y Australia. En 1995 recibió el Premio Interamericano de Psicología, primera mujer que recibe este premio, el cual empezó desde el año 1976. 5 años después recibe el Premio Nacional de Ciencias, mención Ciencias Sociales, por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICIT, de Venezuela. Fue una de las pioneras en la creación de un comité de psicología comunitaria en la Sociedad Interamericana de Psicología. A través de sus más de 6 libros y más de 150 publicaciones, así como el trabajo persistente y comprometido en diferentes comunidades de Venezuela, fortaleció el desarrollo de la psicología social comunitaria y los métodos de investigación-acción en América Latina, enfatizando la participación como una práctica transformadora y emancipadora. La diversidad, la justicia y la igualdad son valores en los cuales el ser y el hacer muestran su unión. La diversidad de los actores sociales da cabida a múltiples formas de comprensión y construcción de los fenómenos vividos y de los modos de conocerlos. La igualdad permite que todos los agentes involucrados vean reconocida su posibilidad y capacidad de generar conocimiento y de expresarlo. A ellos se une la solidaridad, por cuanto el intercambio de conocimiento supone una forma de colaborar en unión con el otro. La comunidad deja de ser mera territorialidad física para adquirir el significado de un nosotros colectivo, un lugar privilegiado de acción de resistencia a la globalización y al individualismo. Toda vida humana refleja la vida de la sociedad en la cual se ha desarrollado. Cada existencia es un mundo dentro del mundo. Que la relativa normalidad ceda su lugar a la relativa normalidad, que el sistema democrático de gobierno impere realmente, que haya paz y no la violencia de la guerra ni la violencia cotidiana del atropello a los derechos, que una fuerte sociedad civil haga sentir su voz y su acción y desarrolle una conciencia social para sí. Maritza Montero está viva en la psicología social comunitaria, en nuestros corazones y también en las prácticas sociales. Ella nos enseñó que la psicología social comunitaria, más allá de ser una disciplina o una rama de la psicología, es también un acto de amor y responsabilidad a las comunidades. Comunidades que son activas y participativas en sus propios cambios. También nos enseñó que la investigación no solamente es construcción de conocimiento, sino que también es transformación, emancipación y conocerse entre personas. Maritza Montero hizo grandes aportes a la psicología y al activismo, pero más importante de eso, ella fue una persona que rechazó la neutralidad científica y que sostuvo que para llegar a la transformación social hay que hacer lecturas más allá de lo que el discurso científico nos dice. Estos valores que ella sostenía se siguen esparciendo el día de hoy y seguimos estudiándola a pesar del tiempo que ha pasado, sigue más vigente que nunca. Maritza Montero dejó un gran legado en la psicología comunitaria social, desde el empoderamiento, la transformación y la participación activa comunitaria, desde lo que es la justicia, la ética y el cambio social dentro de toda la psicología. Maritza Montero fue una pionera de la psicología comunitaria en América Latina y creo que algo que hay que resaltar de su legado, que es muy amplio, es su compromiso con una praxis de psicología desde la gente, ¿no? Una psicología que se piensa las realidades y que hace análisis críticos al respecto de estructuras de poder y otras lógicas sociales que tienen efectos sobre nuestra salud mental, ¿cierto? Sobre el bienestar de los grupos sociales. Además de eso, considero súper valioso su empeño en la investigación y en la formación de nuevos psicólogos y nuevos investigadores. A día de hoy, los estudiantes puede ser casi a 40, 50 años de sus primeros textos. Seguimos estudiándola y sigue siendo un referente súper importante para los que nos mueve
el tema social y el tema comunitario. Desde nuestro posgrado en Psicología Social, Comunitaria y Acción Psicosocial y desde el pregrado en Psicología de la Universidad Católica de Pereira, queremos rendir un homenaje muy especial a la maestra Maritza Montero, quien dedicó toda una vida a la psicología comunitaria y a la psicología política. Y con este homenaje queremos reconocer ese legado en términos de su memoria y en términos de toda la lucha que tuvo con muchas comunidades en Venezuela para poder generar procesos de bienestar y fortalecimiento comunitario. Este homenaje es también un recordatorio de cómo tenemos una responsabilidad para seguir compartiendo su legado teórico, metodológico y epistémico en diferentes fuentes de conocimiento y también en las calles y en muchas comunidades que siguen oprimidas aquí en nuestro país. Escribir una carta a Maritza Montero me entusiasmó, pero cuando me puse manos a la obra se me complicó. Es difícil escribir una carta a alguien con quien no se ha compartido la cotidianidad, o por lo menos para mí. Pero después me di cuenta que sí he compartido una cotidianidad con sus ideas. Haberla conocido en los primeros años de los 2000, cuando hacía la carrera de psicología en esta misma universidad y presentada por Álvaro Díaz, aquí a mi lado, mi profe de psicología comunitaria por aquellos años, me permitieron encontrarme con lo que yo quería y esperaba de la psicología. Un saber conectado con las realidades de esta América Latina y con sus gentes. Un saber situado que me diera respuesta a muchas preguntas que tenían. Entre ellas, entender por qué mi padre había tenido que vivir el exilio, mi familia había tenido que soportar la persecución y yo había tenido que crecer entre escoltas y miedos, simplemente porque su posición política era diferente. Esta realidad que, aunque ahora es, entre comillas, algo diferente, se actualiza en un país como el nuestro en muchas maneras y sobre el que sigo buscando respuestas en las vidas y experiencias de las mujeres con las que he crecido y aprendido desde hace más de 20 años en la Ruta Pacífica y en otras experiencias de construcción de paz en un país dolido. Y, paradójicamente, es en mi experiencia de trabajo con la Agencia de Reincorporación y Normalización recientemente, donde algunos comparecientes de fuerza pública me han devuelto algo de esperanza. Recuerdo que un día me acerqué a Álvaro para compartirle, estoy hablando nuevamente cuando era estudiante de pregrado. Recuerdo que un día me acerqué a Álvaro para compartirle algunas de esas cosas y en un salón de bloque Cabay, nuevo en ese entonces, me dijo algo como, para entender eso hay que entender la teoría. Fue entonces cuando conocí más profundamente a Ignacio Martín Baró y a Maritza Montero. En ese tiempo no valoraba tanto que ella fuera una mujer y que sus aportes tuvieran también su impronta en un tiempo en el que seguramente le tocó luchar para posicionarse como académica e investigadora entre grandes figuras como Fals Borda, Paulo Freire e Ignacio Martín Baró. Desde ese tiempo, las reflexiones de Maritza Montero se han quedado conmigo, en mi praxis como investigadora y como profe. Cuando supimos la noticia de su partida, un amigo, que fue estudiante hace muchos años, de acá de la universidad, me respondió al estado de WhatsApp. Se fue una dura, cierro comillas. Y además me dijo que sus libros los habían usado en sus propias investigaciones en una comunidad en Dos Quebradas, junto con la metodología de la IAP. Yo le respondí, yo todavía se las ponía a leer a los chicos y a las chicas de la Católica. Y dije, entre comillas todavía, porque no falta el que piense que ya sus libros tienen muchos años y que por viejos no tienen validez para el actual contexto. Pero sus dos clásicos, Introducción a la Psicología Comunitaria y Teoría y Práctica de la Psicología Comunitaria, encierran un saber no solo conceptual riguroso, sino un tono de compromiso y, por qué no, de militancia, propio de quienes vivieron los fascinantes años 60 y 70, llenos de convicciones y de luchas que se me hacían tan familiares. Es como si sus lecciones estuvieran presentes en un papá militante que no se cansa de luchar y en una mamá lectora y también luchadora que nunca deja de estar informada sobre la realidad política del país y del mundo, tal cual como era mi abuela. Así que ni mi papá sabe, ni mi abuela supo de la existencia de Maritza Montero, pero seguramente ella sí sabía de este tipo de personas que no se cansan de discutir sobre el sentido ético de la justicia en una América Latina que resiste a pesar de todo. Por eso digo que Maritza Montero sí me resulta familiar y cotidiana, porque está presente en varias dimensiones de mi existencia académica,
profesional y también como activista. 3 dimensiones que no miro de manera separada. Explicaré brevemente por qué. En el año 2003, yo era militante de la Juventud Comunista e integraba el Centro Gira Castro, nombre que le dimos en memoria de quien fuera una destacada militante del Partido Comunista. Recuerdo que en la biblioteca de mi casa había un libro de autoría de Manuel Cepeda Vargas, su esposo. Mi bandera es la alegría, se llamaba ese libro. Mis papás me dieron, voy a contarle muy bien. Mis papás me dieron ese nombre, el de Gira Castro, pero tristemente no lo apropié porque no me llamaron así. Pero bueno, esa es otra historia. Ese año, en el 2003, recibimos una invitación de Sonia Pachón, presidenta de la Junta Directiva de la Casa de la Mujer y la Familia Estela Blanc y fundadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres en Risaralda. Sonia dirigió una invitación a las jóvenes de la JUCO para ir a una movilización a Puerto Caicedo, Putumayo. La idea era denunciar las fumigaciones con glifosato en el sur del país. Fumigación igual miseria era el lema principal de la primera de muchas movilizaciones a las que he podido ir y que me ayudan a vitalizar y poner en movimiento la teoría, los conceptos y las enseñanzas de Maritza Montero. Para ir a Puerto Caicedo viajamos 28 horas desde Pereira. Yo ya estaba por graduarme de psicóloga. Aún tengo palpitantes recuerdos de lo emocionada que me sentía de ver a tantas mujeres, tan distintas todas, juntas todas por una causa. Por supuesto que para entender esto, las teorías de los grupos de la psicología social y los aportes de Maritza han sido fundamentales. Con los años fui dándole más sentido a conceptos como sentido de comunidad y lo que ella nombraba como las condiciones necesarias para ser un psicólogo comunitario. Estas reflexiones de la maestra me acompañaron en mi tiempo de definirme profesionalmente en este campo de la psicología. En ella encontré una gran inspiración para no irme nunca de la militancia en el movimiento de mujeres y el movimiento por la paz en Colombia, y por supuesto de la academia. Cuando me hice profe de psicología social y de psicología comunitaria en esta universidad, disfrutaba tanto las clases con los capítulos 1 y 2, origen y desarrollo de la psicología comunitaria y qué es la psicología comunitaria. Me parecían tan familiares, tan vigentes y llenos de sentido para entender nuestras propias realidades, y no solo para entenderlas. Maritza Montero siempre invita a pensar en cómo, en los caminos, en nuestros posicionamientos ético-políticos para promover posibilidades de transformación. Y me encantan los capítulos donde nos descoloca a los psicólogos y psicólogas comunitarias del lugar mesiánico en el que a veces nos ubicamos y con el que a veces nos ilusionamos, pero sabemos que no es posible, porque ella también nos enseñó a pensar en que las comunidades tienen sus ritmos, sus tiempos, y son ellos y ellas quienes deben definir hacia dónde caminar, qué problemas problematizar, y no es una redundancia, qué cuestiones sobre las cuales hay que concientizar y qué relaciones de poder transformar. En el 2009 tuve la oportunidad de conocerla en un congreso de psicología comunitaria en Puebla, México. Su carisma y sonrisa, su contundencia académica coinciden con todos los relatos que he leído acerca de ella por estos días. Yo solo la vi de lejos, pero bastó para sentirme inspirada por muchos años más y hasta los días actuales. Su apertura al diálogo con otras disciplinas como la antropología y la sociología nos permiten actualizar sus reflexiones y reinterpretarlas. Ahora vemos que el concepto de comunidad sigue teniendo vigencia, pero también se nos queda corto en muchos sentidos. Ahora ya sabemos que el compromiso y la implicación emocional con las comunidades que acompañamos o con las que trabajamos también tienen límites. Maritza Montero está presente y sigue vigente en las clases, en las investigaciones, en la producción de un conocimiento situado y siempre comprometido con una dimensión ético-política que no perderá vigencia. Gratitud con ella por una vida dedicada a darnos piso y solidez conceptual, metodológico y ético-político. Entonces, la carta la nominé El sentido crítico de la justicia. Creo que es la primera vez que escribo una carta a quien nunca conocí de frente, ni tuve un contacto en estos tiempos por medio de una cámara o un correo electrónico. Sin embargo, asumir este reto me llevó a considerar cómo el legado de algunas personas que han encontrado un estilo de vida en la academia a partir de la palabra escrita y un interés genuino de hacer valer aquellas voces que aún se encuentran intencionalmente en aquel estigma academicista del ignorante, del pobre o peor aún del exótico, terminan generando una huella afectiva que pasa por el asombro al encontrar resonancias y por el acto consciente de regresar a ellas, a sus palabras, para recuperar algo de esperanza. Me atrevo entonces a escribirte
mi primera carta, maestra Maritza Montero, desde esas rarezas afectivas que me generan en el cuerpo hasta en el temor que ocasiona contar algo de mis cotidianidades como mujer, que siempre ha buscado algo de esperanza en las calles, en el barrio, en el caminar nuevos territorios que son habitados por los dolores de la guerra, de nuestra guerra, y por aquellos actos de resistencia que gracias a tus escritos, conferencias y trabajo comunitario los convertiste en esa gran figura, como nos diría la Gestalt. Y sé que haber logrado ubicar lo comunitario en un campo académico atravesado por prácticas coloniales que han visto a las comunidades más excluidas como objetos de estudio no fue tarea fácil. Imagino aquellas noches, mañanas, madrugadas tal vez, en las que tuviste ganas de renunciar a esta lucha, en las que el cuerpo también dice no más, en que las voces de aquellos académicos de alto prestigio trataron de minimizar no solo tu defensa por las comunidades, sino también como mujer. Pese a todo, lograste consolidar este campo de conocimiento llamado psicología comunitaria. Busco tu biografía y me encuentro en los mismos párrafos, tu pregrado, tus posgrados, tu rol de docente y los 2 premios que te ganaste por tu insistencia en un campo investigativo que para muchos era una cuestión de activismos y para otros era algo que ni competía a la verdadera psicología. Sin embargo, me quedé sintiendo y pensando algunas otras preguntas de tu ser mujer académica en los 80s y 90s. ¿Cómo sentiste aquel premio de la Sociedad Interamericana de Psicología al ser tú la primera mujer en ganarlo? Que eso fue en el 95, si no estoy mal. Imagino además aquellos espacios cotidianos con tus estudiantes que tanto referías en tus conferencias. Recuerdo mucho una de tus conferencias cuando hablabas del estudiante que le encantaba señalar, además quise señalar, que llegaba a una comunidad a decir cómo tenían que ser las cosas. Y tu reflexión era, imagino cómo era la vida de este chico, pero tenía que hablarle al lado y decirle, tú aquí no tienes el control. Y creo que allí es donde radica uno de los legados más importantes que has dejado en mi vida académica. Soltar el control inclusive de lo que creo que es una comunidad, de lo que creía que era yo en relación con un otro. Porque con el control nos mantenemos inquebrantable en un ser siendo académico que no escucha las voces, que no logra comprender que, en tus palabras, entre comillas, la palabra de uno desencadena las voces de otros y la palabra de la mayoría incorpora la voz de cada uno. Entendí que el permitirme permear por las voces de otros seres humanos y más que humanos construían el sentido ético y político de lo que implicaba estar en un territorio en búsqueda de unas microdosis de justicia. Porque esas mismas voces eran las que me decían, por ejemplo, después de creer que habíamos logrado concertar un camino en un territorio, y aquí utilizo algunas expresiones que me han dicho, Vivi, tal vez por este camino ya no es, la comunidad ya no quiere participar. O llegar a un nuevo lugar y que lo primero que me dijeran fuera, no queremos aquí más universidades, ustedes solo sirven para hacer encuestas. Sé que decir esto nos da vergüenza, tal vez son experiencias que convenientemente queremos borrarlas para mantenernos en legados filantrópicos que si vas con un buen carisma y un buen corazón, la comunidad atiende tus necesidades de trabajo de grado. He ahí la paradoja con la que nos confrontaste permanentemente. Hablamos de las necesidades comunitarias cuando solo buscamos las nuestras desde un anteproyecto hecho con un café en el escritorio, mientras se lee un libro y se habla con el asesor de tesis. Sin embargo, la decisión que tomaste de darle la rigurosidad necesaria a lo que concebimos como trabajo comunitario fue un acto de justicia epistémica y ontológica para Venezuela, para América Latina y para el mundo. Sabía que tenía que acudir cada vez más a tu palabra escrita para darme cuenta cómo habíamos hecho tanto daño desde las universidades por seguir como fanáticos eurocéntricos, teorías que no respondían a una América Latina que, como dice Silvia Rivera Cusicanqui, ha sido penetrada por la ficción de lo homogéneo y de la obediencia. El llamado a que la psicología era una fiel servidora de Europa nos cuestionó e interpeló de tal manera que logramos conversar frente a las maneras que el relato histórico cuestionaba nuestra propia psique, sobre las acciones que implicaba investigar desde los relatos colectivos de violencia, esos que parecen tener huellas moleculares.
El fortalecimiento comunitario como eje pilar en tus obras empezaron a darle un rostro a una América Latina que desde el hacer y la resistencia ha teorizado prácticas del estar juntas y juntos. De ahí que tu llamado persistente haya sido, entre comillas, investigar es abrirse al mundo. Lo más interesante de todo es que en este llamado que parece ser tan etéreo en el día a día, lograste concretarlo con herramientas prácticas, como mantener aquel diario de campo, el cual permitiría abrirse a uno mismo y a sus formas de relacionarse con el mundo. Y en estos diarios de campo, aunque a veces me daban tedio y frustración, empecé a registrar eso que escuchaba afuera y adentro, eso que empezaba a cuestionarse dentro de mí frente al sentido de justicia. Y allí empecé una búsqueda adicional. Sabía que los agotamientos de entregar tanto al otro también me enceguecían. Sabía que tenía que entender que el sentido de horizontalidad entre comunidad e investigadores asumía un compromiso aún mayor, detenerse a sentir. Me di cuenta, poniendo a conversar tus llamados con otras teóricas feministas, que aquel compromiso ético y político por la justicia también se incorporaba en el cuerpo de tal manera que podría inclusive desbocarse hacia su propia destrucción. Y así me mantengo en esta confrontación permanente entre el lugar de mi cuerpo mestizo mujer, de las voces de mi historia personal, donde el discurso de la emancipación no era parte de las conversaciones en el comedor, una historia política que me ha convocado al aprender en las calles y en las manifestaciones, y una academia que está reaprendiendo a estudiar desde el sentir y la militancia. Solo me queda cerrar esta carta con un recordatorio. Tu legado no se irá, se mantiene en el discurso cotidiano, en clase, en las calles y en las cafeterías. Tu nombre estará grabado como aquella maestra pedagoga de las cotidianidades, esa maestra que mantuvo el llamado hasta el final de sus días, que, entre comillas, en sus palabras, el límite lo impone el carácter infinito del conocimiento. Quiero empezar esta carta para Maritza Montero reconociendo su legado, asumiendo con gratitud las palabras certeras y críticas que fueron siempre características en su manera de escribir, de hablar. Deseo reconocer además su acción comprometida en el ámbito de la psicología social comunitaria y en eso que a lo largo de su obra puede leerse bajo la denominación de otras formas de poder, otras nociones de control, que bajo su óptica se reconceptualizan, asumiendo con ello que la fuerza la poseen las personas, los grupos, las comunidades, y que uno de las labores de la psicología es la mediación. Sí. Pero esta última, ¿en qué sentido? Mediar con la intención no de creernos sabedores de las necesidades de las comunidades, los colectivos o las organizaciones. Mediar no con la intención de denunciar un saber desde el lugar de la verdad. Mediar asumiendo que es posible que quienes padecen la pobreza, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, la desigualdad, la discriminación, el desempleo, las adicciones, el conflicto, el hambre, consigan pasar de percibir su realidad como algo dado, como un designio desafortunado, y sientan el peso que esa necesidad genera. Parafraseando a Piaget, situar la necesidad como un motor para la acción. En palabras de Maritza, superar ese aspecto normativo de la necesidad y situar la necesidad en su real impacto y profundidad. Leer a Maritza parece simple cuando se realiza una investigación social desde el escritorio. Asumir su apuesta por el otro cuando no se trabaja con la gente en los territorios parece a veces retórica. Pero cuando uno como investigador empieza a asumir conscientemente que el cambio no se genera desde la universidad, sino saliendo de ella, cuando uno comprende que la psicología social comunitaria es una disciplina humilde pero jamás pobre, una práctica y no una empiria, una profesión en la que la rigurosidad teórica es tan importante como lo es para el psicoanálisis, para la neuropsicología, para la psicología educativa, se puede percatar uno como docente, investigador y profesional en el campo de la complejidad que implica asumirse desde el ámbito social y comunitario. Maritza, usted me enseñó a no romantizar esta profesión.
De usted aprendí que la vulnerabilidad no es solo material, que la psicología comunitaria no busca erradicar el hambre, la pobreza, la ausencia de opciones y oportunidades. Leyéndola, hablando de usted en algunas de mis clases, me permitió asumir que esas realidades estructurales no puedo cambiarlas asumiendo gestos redentores o considerando que el bienestar y la felicidad tienen formas universalmente dadas. Aprendí que la felicidad es un proyecto individual, pero que un gobierno no puede garantizarla, aunque a veces quieran hacérnoslo creer. Aprendí que el bienestar y el hecho de que las personas puedan llevar a cabo el proyecto de vida que valoran y sueñan, sí depende de voluntades políticas, de la adecuada administración de los recursos, del diseño de políticas públicas. Usted me enseñó que la psicología comunitaria es profundamente política, sensiblemente social y entrañablemente crítica. Gracias, Maritza, porque solo cuando conseguí leerla en conjunto con otros grandes de la psicología, me fue posible entender que el trabajo que por más de 15 años vengo haciendo tiene una impronta comunitaria. Comprendí que desde que estaba en grado 11 en mi colegio, cuando me obstiné en dar sándwich con ingredientes gringos a unos niños del barrio Camilo Torres en Dos Quebradas, o cuando voluntariamente pasaba muchos domingos de mis vacaciones de universidad, asistiendo a ancianos habitantes de calle en un hogar en el sector del Viaducto, y que cuando me vinculé con la alta consejería para acompañar el proceso de resocialización de excombatientes, y me empecé a enterar que muchos de ellos nunca habían hecho parte de grupos insurgentes ni habían empuñado un arma, aprendí a través de mí misma que el cambio no puede graficarse en espiral como los libros nos dicen. Aprendí que el cambio es negación, es devolverse y sentirse sin rumbo a veces. Aprendí que ubicarse en un enfoque psicológico no era tan simple como matricular una optativa o un seminario de profundización. Aprendí que es solo revisando la propia experiencia, el propio sentir, que puede uno descubrir las vinculaciones profundas que tiene con el mundo y quizá con las causas que la gente suele llamar perdidas. Aprendí también que tiene tanto valor contar a mis estudiantes la bondad de mis intervenciones como las fatalidades de las mismas. Unas, seguro no voy a olvidarlas. Una de ellas fue la del acompañamiento realizado a gestantes consumidoras de heroína, que optaron por no interrumpir su embarazo después de unas largas charlas y reflexiones. Me cuestionaba por qué, después de haber decidido dar a luz a sus bebés, se escapaban de las clínicas para consumir nuevamente, para inyectarse nuevamente, para prostituirse nuevamente. Me preguntaba, en ese entonces, dónde estaba su instinto materno, como si tal cosa se impusiera como exigencia natural y moral. Hoy, un poco más grande, un poco más reflexiva, un poco más atenta quizá a ese enorme texto que es la realidad, puedo percatarme de su legado, de la manera que ha impactado los últimos años de mi formación, de la manera en que me ha enseñado que no debo esperar de las personas que sean como yo, o que den valor a lo que yo valoro. Esas cosas que nuestros maestros nos dicen todo el tiempo, que los textos nos recomiendan sin cesar, pero que solo se comprende a través de cierta disposición a la experiencia y a la reflexividad. Hoy, puedo decir que me he nutrido de sus lecturas, de su visión de mundo, que sus orientaciones y su manera de presentar a grandes de la sociología, de la antropología e incluso del trabajo social, para el caso de El Salvador, me ha permitido ampliar y profundizar las nociones de realidad con las que coexisto. Hoy, comprendo que no puedo esperar de las personas otra cosa más que sean ellas mismas, humanas y reales, que cada vez que una intervención se piensa, debe hacerse siempre con el otro, que no importa cuántas veces esos otros duden, teman, renuncien, recaigan o abandonen, tienen sus razones y son legítimas, y que cada ir y volver, cada titubeo y temor frente a lo posible, frente al miedo que produce moverse del lugar, abandonar lo familiar, me hace testigo de sus despliegues, de su condición humana, y que dar cuenta de ello en una clase, en un proyecto, en una ponencia, se convierte en una razón más que poderosa para que mis estudiantes, mis colegas, mi familia, mis amigos,
y el mundo comprendan la dimensión de lo que hacemos, quienes nos dedicamos a este campo, y reconsideren ese enunciado de antaño de las causas perdidas. Una causa es motor de algo, es inicio de algo, es movimiento que produce otra forma de empuje. Lo aprendí con Freud, lo leí en Vygotsky y hoy lo sostengo en mi creencia en ello y en la experiencia que gracias a su lectura y acompañamiento he logrado producir. Gracias, muchas gracias. Más que nosotros como expositores, en ese sentido no había nada. A las 4:05 la preocupación era la misma, pero a las 4:10 ya había multitud, había color, había interlocutores. Por eso, gracias por esa actitud de escucha. Gracias a Viviana porque como coordinadora de la especialización, mi jefa, es mi jefa. Digo porque ella la directora de la especialización, nosotros somos mi jefa. Asumió la posibilidad de crear este espacio para poder llegar a conversar. A Melissa de Gallina, pues estar también acá como interlocutoras. Gina, que como lo ha planteado, fue estudiante mía allá por la década del 2000. Yo soy John Reya, y que se ha ido formando a través de esa interlocución y obviamente con los textos de Marixa en un primer momento como referencia. Un agradecimiento a Lorena, que está como egresada y que vino acá a encontrarse otra vez con la universidad, a encontrarse con la especialización y seguramente a encontrarse también con el discurso que pudo haber escuchado del seminario que yo trabajé. En el ordenamiento de la intervención solicité que me dejaran hablar de última por una condición, y la condición es el vínculo de amistad directo que tuve con Marixa, de tal forma que hablaré con un rasgo autobiográfico. Espero no oírme mucho de peso egocéntrico donde hablen más de mí que de ella, pero como es vivencial biográfico, quizá el límite se pueda mantener. Carta a Marixa Montero. Las cartas en la tradición tienen un rasgo, su tono de familiaridad e intimidad. Por eso, su escritura es de la primera persona del singular, yo, y va dirigida a un lector singular, único. Por eso, apreciada Marixa, este texto asume esa cercanía que demarca los lazos de amistad que logramos construir. En la década del 80 teníamos caminos diferentes, pero complementarios. Usted ya era una psicóloga reconocida como experta en psicología comunitaria. Yo era estudiante de psicología que a la vez realizaba trabajo sindical y barrial, es decir, comunitario. Pero hubo una confluencia en el decreto realizado en 1981 en la Universidad Inca de Colombia, Bogotá, por parte del Movimiento Estudiantil de Psicología y aglutinado en la Organización Nacional de Estudiantes de Psicología, ONED, quienes, con el lema Psicología Comunitaria, Desarrollo y Perspectivas, organizaron el primer Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología en Bogotá, evento de referencia histórica en el desarrollo de la psicología comunitaria en Colombia. Subrayo 1981. Allí, usted fue invitada como conferencista internacional. En cuanto yo era estudiante de psicología de esta universidad y ya se conocía mi trabajo comunitario, me invitaron para que hablara de la experiencia práctica desarrollada desde las acciones barriales. Así que estuvimos compartiendo el mismo auditorio desde dos perspectivas complementarias. Usted desde lo teórico, yo desde la experiencia barrial práctica. No hubo saludo de ninguna índole, no hubo comunicación posterior, pero en mi recuerdo, este es el primer momento en que pasé de leer el nombre de Marixa Montero y sus textos a verla directamente, un poco como lo planteaba Gina y su experiencia de ver al otro distante. Hacia los años 83-84 fui el primer monitor en psicología comunitaria de la primera universidad, la Universidad Inca de Colombia, que incluía en su plan de estudios el área de psicología comunitaria, constituida por las asignaturas de
Psicología Social 1, Psicología Social 2, Seminario de Práctica Profesional en Psicología Comunitaria, Práctica en Psicología Comunitaria y tesis en esta área. Es decir, si uno quería, como estudiante, formarse en Psicología Comunitaria, podría asumir este grupo con todas estas asignaturas. De tal forma que desde allí me formé, leyendo lo que ahora son sus textos clásicos. Dentro de ellos, la Psicología Social y el Desarrollo de Comunidades en América Latina, la Psicología Comunitaria, Orígenes, Principios y Fundamentos Teóricos, Ideología, Alienación e Identidad Nacional. Cuando empiezo mi rol como docente en Psicología Comunitaria, año 1986, y mi maestría en Psicología Comunitaria, 1992, estos fueron, entre otros, los textos con los que usted, Marixa, me acompañó. Siempre surgía su nombre y sus textos para leerlos, apropiarlos y sobre ellos construir nuestros marcos teóricos. Esto evidencia la influencia que en los procesos formativos ha tenido sobre varias generaciones. De hecho, su obra influyó en mi perspectiva en la psicología comunitaria, como se evidencia en los diferentes textos que he escrito sobre psicología social, psicología de la liberación, psicología política, psicología comunitaria, donde su nombre aparece como referencia, citado, ya sea de forma indirecta o de forma directa, según el contexto. El vínculo personal de amistad se inicia cuando la conocí en Sao Paulo, Brasil, en el primer encuentro de UNAPSI, Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología. Recuerdo que fue en el autobús que nos llevaba del hotel al lugar del encuentro. No teníamos escapatoria, teníamos que hablarnos. Por primera vez hablé con usted y desde allí seguimos la interlocución. Volviéndonos a ver en el 10º Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación, celebrado en Caracas, Venezuela, del 11 al 13 de noviembre del 2010, y en el 32º Congreso Interamericano de Psicología, celebrado en Medellín en noviembre del 2011. Durante ese tiempo, usted había escrito nuevos libros y artículos de revistas que cualificaron y fortalecieron mi rol en la psicología comunitaria. Dentro de estos nuevos textos están Introducción a la psicología comunitaria, Desarrollo, Conceptos y Procesos, Hacer para Transformar, el método de psicología comunitaria, Psicología política latinoamericana, una mirada desde la psicología comunitaria, Psicología social crítica, Teoría y práctica de la psicología comunitaria, la psicología política como psicología social crítica, Participación y cambio, una mirada desde la psicología comunitaria. Marixa, estos textos los difundí en los cursos que tuve que dar en las maestrías de Intervención Psicosocial en la Universidad Luis Amigó de Medellín, Intervención Psicosocial de la Universidad ICESI en Cali, Psicología Social Aplicada en la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín, así como en la especialización de Intervención Psicosocial de la Universidad Luis Amigó en Manizales y Medellín, en la especialización de Psicología Social Comunitaria y Acción Psicosocial de la Universidad Católica de Pereira, en la especialización de Psicología Comunitaria de la Fundación Universitaria de Popayán y en los pregrados de la Universidad Católica de Pereira y de la Universidad de Manizales. Con esto se evidencia la influencia formativa de su obra en los distintos niveles universitarios. Por ello, creo no hay ningún profesional formado en psicología social, psicología comunitaria o psicología política que no haya leído y por ende sentido interpelado por alguno de sus planteamientos. No para seguirlos de forma ciega, pues va en contravía de su perspectiva de un pensamiento crítico y liberador, sino para tener un punto de referencia para el actuar y el pensar esta opción dentro de la psicología. Hay un gesto que usted tuvo conmigo y que valoro inmensamente en cuanto a vínculo de amistad. Transcurría el año 2005 y usted estuvo en la ciudad de Manizales, invitada por el doctorado de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, que yo cursaba, a dar una conferencia. El comité logístico quería que usted conociera algo de la región y me ofrecí a ser su anfitrión.
Así que recorrimos de Manizales a Chichiná por la autopista del Café, mostrándole una parte de lo que es esta zona en lo que concierne a su topografía y vegetación. Descansamos en Chinchiná, donde tomamos alguna bebida y regresamos a Manizales. Hablamos de generalidades de la zona, del país, de nuestras vidas. Le invité a que el día siguiente cenáramos en nuestra casa y usted, sin ninguna objeción, aceptó. Fue una comida sencilla, cotidiana, que usted consumió con expresión de alegría, evidencia de su sencillez y espíritu de trabajo en lo comunitario. En un contexto más general, me correspondía hacer mi pasantía doctoral en una universidad extranjera y se presentó la opción, dado conversaciones que habían tenido desde las direcciones del doctorado y usted, de hacerlo en la Universidad Central de Venezuela, mediante el doctorado en psicología que usted dirigía, que tenía en esa cohorte el énfasis de psicología política. Ser formado desde su perspectiva, directamente por usted y en psicología política, era un excelente complemento. Por lo que hablé con usted sobre la posibilidad de tener uno de los cursos. Se hicieron los trámites respectivos y allí estuve en el año 2016. El gesto de amistad a resaltar es el siguiente, aunque lo anterior ya son gestos de amistad. Te repito, el gesto de amistad a resaltar es el siguiente, aunque hayamos intercambiado ideas, compartido espacios, no éramos un mismo hombre. Bueno, de haberlo sido, yo sería el hombre y ya la única. En Colombia, en los sectores populares, se diferencia entre distinguir y conocer. Creo que nos distinguíamos. Eso no fue un problema para usted. Por iniciativa propia, para que usted por iniciativa propia me dijera que tenía un apartamento cerca de la universidad, en el barrio Baruta de Venezuela, que no habitaba, por lo que se deseaba, podía pasar mi tiempo de pasantía allí sin costo alguno. ¿Qué mayor acto de generosidad, solidaridad y apoyo con un estudiante, un extranjero que este? Obviamente, acepté la propuesta. Marix, recordemos que en el desarrollo de la pasantía doctoral, usted fue la profesora del seminario de Introducción a la Psicología Política. Allí la escuché en sus presentaciones magistrales con la consecuente discusión que se generaba desde los siguientes temas. ¿Qué es la psicología política? El método de psicología política. Ciudadanía, construcción y conceptos. Identidad social, conceptos y teorías. Liderazgo político. Movimientos sociales. Participación y acción política. Discurso político. Análisis de discurso político. Esos temas apoyados en textos como, citos por ella, Marixa Montero, Psicología de la Liberación, propuesta para una teoría psicosociológica, permanencia y cambio de paradigmas en la construcción del conocimiento científico, retos y perspectivas de la psicología de la liberación. Los unos y los otros, de la individualidad a la episteme de la relación, construcción del otro, liberación de sí mismo. Las conferencias estuvieron marcadas por el discurso académico que en historicidad mostraba el desarrollo de los conceptos, su situación actual y los posibles ejes de trabajo. Lo anterior, complementado con comentarios autobiográficos y experiencias vitales individuales y de las comunidades académicas en las que usted participaba como intelectual, constructora de una manera particular de ver la psicología política en Latinoamérica. Esto se complementaba con la referencia frecuente de bibliografía actual o históricamente fundante de la psicología política en el ámbito mundial. Como parte del aprendizaje activo e interactuante, usted sugería la escritura de textos que denominó documentos de trabajo, en cuanto aspiraba a que fueran pretextos para ampliarlos y de ellos producir artículos publicables a partir de un tema generador. De ello resultó un artículo que publiqué con el título de Agendas de la Psicología Política prevalecientes en las dos últimas décadas, 1986-2006, en Latinoamérica.